Vamos a presentar y a saludar a Diego Verghela y bueno, ya nuevamente Ariel Reynoso nos acompaña en esta disertación. Van a estar hablando sobre consultoría de negocios aplicada a pymes. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a subir un poquito el micrófono. Ahí está. Vamos a arrancar. Bueno, el tema que queremos tratar hoy con Diego es el tema de la consultoría. Es una parte de la profesión que muchas veces siempre es requerida por el cliente. El cliente no lo plantea puntualmente como una necesidad de consultoría, no nos dice, bueno, vení que necesito charlar este tema con vos, este tema de consultoría, sino que nos empieza como parte de una charla general a contarnos cuáles son los hechos que suceden en su empresa, nos cuenta qué problemática tiene, nos cuenta cuáles son sus proyectos futuros, etcétera, etcétera, y a raíz de esto, nosotros como profesionales podemos brindarles servicios de diferentes tipos. Les vamos a brindar primero un marco conceptual y después les vamos a mostrar un caso práctico con una herramienta ya directamente aplicada a las pymes. La segunda profesión más vieja de la historia, pasando obviamente de la primera, es brindar asesoramiento. Esto lo dice Howard Jenson, que es un conferencista sobre consultoría muy importante de los años 90. Toda persona que está a cargo de un puesto importante de decisión, más allá de su criterio, gusta de rodearse con gente que le pueda aportar una visión fresca, una visión diferente, a veces una visión que lo pueda sacar del enfrascamiento en el cual está analizando un problema o buscando una mejora. Y esto lo vemos reflejado en este caso en esta imagen, un clásico de todos los tiempos, que es El Padrino. Una de las figuras más importantes que tenía fuera de la familia, en este caso Don Corleone, era su consejero personal, su consigliere, que le daba siempre una opinión independiente, una opinión con la cual él podía confiar y que podía reflexionar acerca del accionar que tenía que tomar. Entonces, la consultoría, ¿qué es en concreto? La consultoría va a ser un servicio que podemos prestar, es un servicio que no está regulado, yo no necesito tener una matrícula para poder ejercer la función o prestar el servicio de consultoría. Lo puedo prestar a nivel personal, no necesito una estructura grande. Si quisiera montar un negocio de consultoría, lo podría hacer de manera independiente, yo mismo, o bien reunirme con otras personas de mi misma actividad, de otras actividades, complementarme un contador con un licenciado en administración, un licenciado en administración con un ingeniero de sistemas, un ingeniero de sistemas con un especialista en marketing. Entonces, la consultoría, digamos, precisamente por su extensión, tiene, digamos, diferentes campos. Otro tema no menor es que, a diferencia de los servicios tradicionales que generalmente se prestan sobre una base de una periodicidad mensual o quincenal, el servicio de consultoría trabaja en una estructura con principio y fin. Yo voy a definir o voy a pactar con el cliente cuál es el trabajo que voy a realizar, voy a desarrollar una serie de actividades y va a tener un fin ese proceso, y como finalización de ese proceso voy a obtener el resultado que el cliente está buscando. ¿Qué actividades en concreto o por qué está buscando el cliente la consultoría? Principalmente la está buscando porque necesita analizar algunos temas de negocios, necesita que esos temas que a veces están desestructurados, que están caóticos, que no sabe por dónde empezar, necesita que alguien le ponga orden a esos temas. Y como decían los expositores anteriores, a veces eso va a depender también del enfoque personal que tenga tanto el cliente como el enfoque personal que tengan ustedes o que tengamos nosotros como consultores. A su vez, todo esto va a ser un proceso en el cual nosotros no le vamos a llevar una receta mágica y tampoco le vamos a llevar una receta estandarizada. Cada empresa, en cada momento, cada cliente, nosotros mismos, digamos, somos una particularidad en el momento en el cual estamos analizando ese problema. Entonces,
la mayoría de las soluciones que vamos a desarrollar, que vamos a estudiar, que vamos a trabajar, lo vamos a hacer en conjunto con el cliente. Y una vez que nosotros, por un lado, diagnosticamos y por otro, diseñamos una solución para ese tema que estamos tratando, tenemos que pactar y tenemos que charlar con el cliente para ver si el cliente la va a implementar por sí solo o bien si requiere también como un segundo paso de nuestra asistencia para la implementación. Entonces, de vuelta, como se planteaba anteriormente, es importante que yo entienda que voy a tener de alguna manera dos grandes etapas que puedo cumplir las dos juntas, o bien que una se puede desarrollar y la segunda parte la va a desarrollar el cliente. Una es la de diseño de la solución del problema que diagnostiqué y la segunda es la de puesta en marcha. La realidad es que en las empresas pymes el cliente está buscando o está esperando precisamente ese acompañamiento, esa solución de alguna manera llave en mano. Pero nosotros de ninguna manera podemos sustituir la toma de decisiones que tiene que hacer el cliente. Nosotros le vamos a llevar diferentes alternativas, le vamos a hacer un planteo, lo vamos a analizar y lo vamos a consensuar, pero quien tiene que tomar la decisión es el cliente. Una vez que el cliente toma la decisión, nosotros acompañamos en ese proceso de implementación. Como es un tema tan amplio el tema de la consultoría, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la consultoría de negocios por el tipo de actividad que desarrollamos. La consultoría se podría agrupar en principio en estas 4 grandes categorías. Después vamos a ver en la bibliografía que hay otros tipos de agrupaciones. El propósito principal de las clasificaciones es poder darle un orden, darle algún tipo de enfoque al trabajo que vamos a hacer. Entonces, de manera general, en este caso tomé la clasificación que hace la Asociación Federal de Consultores de Alemania, que lo divide en 4 tipos. Y lo divide en 4 tipos porque cada tipo de consultoría va a requerir de vuelta un enfoque, una amplitud totalmente diferente de la otra. La primera es la consultoría estratégica. Este tipo de consultoría recibimos una clase magistral al inicio de la jornada, cuando Justin nos explicó un montón de temas vinculados con la estrategia. En este caso solamente nos enfocamos en el proceso estratégico para poder definir los grandes lineamientos de la empresa y su orientación. El segundo tipo de consultoría, que es uno de los más habituales y que nosotros tenemos muchas herramientas para poder prestarlo, es la consultoría organizacional. La consultoría organizacional, que tiene que ver en la mayoría de los casos con la mejora de procesos, nos va a permitir analizar qué tipo de procesos está realizando el cliente, procesos de venta, procesos de compras, de tesorería, de stock, procesos en los cuales está necesitando reforzar el control, procesos en los cuales necesita simplificar tanto el proceso en sí como la generación de información. Todas esas áreas son las que tienen que ver con la consultoría organizacional. Pensando desde el punto de vista de la carrera del profesional en ciencias económicas, nos vamos a encontrar que tenemos a lo largo de toda la carrera elementos de finanzas, elementos de gestión de logística, de gestión de almacenes, elementos de costos, elementos de planificación fiscal, elementos que tienen que ver con la gestión de abastecimiento, con la gestión de compras, con la gestión de personal, si bien en algunos casos es un poquito más rudimentaria. Y al mencionar personal precisamente como uno de los recursos o uno de los aspectos más importantes dentro de la organización son las personas, una de las ramas específicas que se abre o que se desprende de la consultoría organizacional es la consultoría de recursos humanos, que nos va a permitir trabajar tanto en los aspectos duros como en los aspectos blandos de la gestión de recursos humanos. No estoy hablando acá ya de la liquidación de sueldos, sino con todo lo que tiene que ver con formación de equipos, con cuestiones de liderazgo, con cuestiones de comunicación, como lo explicaba Cecilia en el momento en el cual vimos estos temas con ella. Y finalmente, un elemento muy importante que como profesionales en ciencias económicas podemos desarrollar es la consultoría en tecnología de información. Hoy la tecnología de información, como lo pusieron los chicos en la conferencia anterior, está atravesando a todas las organizaciones. Hoy prácticamente no hay ningún tipo de empresa que no esté usando desde las tecnologías más básicas y buscando tecnologías más completas y más complejas para poder generar una mejor fuente de ingresos, una fuente de ingresos más estable, que los procesos estén ordenados, que los procesos estén controlados.
Y nosotros, como profesionales en ciencias económicas, al conocer o al tener toda esta visión un poco más amplia de la organización y no quedarnos solamente con la herramienta, sino entendiendo que la tecnología es una herramienta y que lo que necesita atrás es todo el conocimiento teórico, toda la experiencia, toda esa visión de saber que si registro un comprobante de esta manera no tiene solamente una implicancia para la venta, sino que lo tiene para la cuenta corriente, lo tiene para el stock, lo tiene para los impuestos, lo tiene para la contabilidad, lo tiene para la planificación financiera, para la presupuestación que yo vaya a hacer el año que viene. Todo eso, digamos, nos va a permitir posicionarnos o poder empezar a pensarnos como consultores en tecnología de información. De hecho, el profesional en ciencias económicas tiene al menos una materia en toda la carrera que le habla de tecnología de información. Y después, bueno, hay algunos seminarios o en este caso materias optativas que también profundizan el tema. A tal punto, digamos, es importante este tema que muchos profesionales en ciencias económicas lo tienen directamente como una actividad principal, ya sea en relación de dependencia, porque hay muchos trabajos, de hecho, si ustedes se fijan en las grandes empresas y en las empresas locales de tecnología, buscan contadores, buscan licenciados en administración para poder ser consultores en sistemas de gestión. Y finalmente, obviamente, el tema de desarrollar esta actividad de manera individual, perdón, de manera independiente. Bueno, y nos vamos a quedar con lo último, con algunas herramientas de consultoría. ¿Cómo hago para empezar o para poder trabajar un poquito más ordenado en la parte de consultoría? Si bien, como les planteaba en el inicio, la consultoría de alguna manera con un cliente pyme se va a ver plasmado cuando nosotros empezamos a charlar con el cliente y empezamos a preguntarle qué inquietudes tiene, qué problemas tiene. Uno de los comentarios siempre más grandes es que el profesional en ciencias económicas es el psicólogo del empresario pyme. Lo que nosotros tenemos que aprovechar es todas esas ideas que a veces parecen inconexas o que simplemente es una línea y que podría terminar ahí, lo tenemos que ver como una oportunidad para poder brindarle un servicio diferenciado, un servicio que en este caso el empresario pyme me está pidiendo explícita o implícitamente y que de vuelta, repito, tenemos las herramientas para poder brindárselo. Una de las primeras herramientas que tendré que pensar en tener y que siempre es de las cosas más importantes para un consultor es la metodología. Tengo que tener establecido una serie de pasos a través de los cuales yo voy a ejecutar el proceso de consultoría para darle un buen resultado al cliente. Podemos buscar muchas de las metodologías que hay en el mercado, en la bibliografía, pero de manera sencilla lo que tengo que pensar es que necesito realizar un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico establecer una hipótesis, realizar un diseño de la propuesta de mejora que voy a hacer con el cliente, charlarlo, analizar los pros, los contras, establecer un plan de trabajo y a partir de ese entendimiento común que tenemos de la solución del problema, como les decía, avanzaremos en una segunda etapa para poder implementarlo o no. Después, como esto es en este caso es una actividad que tiene que tener un principio y un fin, y si bien nosotros estamos acostumbrados en una rama del profesional de ciencia económica a trabajar con vencimientos, que generalmente son vencimientos únicos, la gestión de proyectos me va a permitir que yo pueda, esta actividad que voy a desarrollar de consultoría, dividirla en varias etapas. No necesariamente tenemos que pensar que esas etapas son infinitas, podemos estar hablando de una etapa de 2 o de 3. Esa gestión de proyectos me va a dar un inicio y un fin para cada actividad, me va a permitir establecer en cada caso quién va a ser responsable de esa actividad, si lo voy a hacer yo como consultor, si lo va a hacer el cliente, si va a ser una persona específica dentro del cliente, si cuento con un equipo de consultoría, quiénes de los que forman mi equipo de consultoría va a desarrollar esa tarea. Y me va a permitir, por un lado, eso, establecerlo a priori, planificarlo, y después, a medida que vaya ejecutando el proceso, puedo ir controlando el avance del proyecto precisamente para que se mantenga dentro del presupuesto, dentro de los valores económicos que habíamos fijado, que se mantenga dentro de los tiempos estipulados y dentro del alcance. Esos tres elementos, tiempo, costo y alcance, nos va a permitir llegar a un buen puerto con el proyecto. Y finalmente, la parte más importante,
es con qué herramientas específicas contamos nosotros como profesionales para poder prestar el servicio de consultoría. Como les decía, nosotros hemos, a lo largo de toda la carrera, hemos tomado conocimiento de diferentes herramientas, punto de equilibrio llevándolos como las más básicas, costeo variable, costeo completo, presupuestación, como mencionaba al principio de Justi, el esquema de las fuerzas de Porter, la matriz BCG, etcétera, etcétera. Y herramientas hay infinitas y podríamos estar toda una vida aprendiendo. Pero bueno, uno, en base a la experiencia, en base a lo que va probando y funciona, en base a los estudios que va haciendo, en base a capacitaciones como esta, se va haciendo de un bagaje de herramientas específicas para poder trabajar con el cliente. Y lo que no tenemos que perder no tenemos que perder de vista es que nosotros como asesores, como consultores, uno de los valores más grandes que tenemos es el hecho de saber que tenemos un problema enfrente, que lo analizamos como analizamos mucho los problemas que resolvemos en el día a día y que le planteamos una solución con nuestro enfoque particular. Eso es lo que está buscando el cliente, alguien que analice su problema, que con su conocimiento técnico lo resuelva, que le dé una opinión y que lo apoye, digamos, para solucionarlo. Dentro de estas herramientas específicas, nosotros decidimos trabajar junto con Diego el tema de la gestión por indicadores. Diego nos va a mostrar ahora cómo trabajamos con esta herramienta específica y cómo se puede aplicar a una pyme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Doctor Berghela, Diego, disculpe, no se está escuchando su audio. Cortale y te vas. ¿Ya vamos a acá? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, disculpen, ¿por qué no me lo manda en toda la pantalla? Bueno, la gestión por indicadores es una herramienta muy útil para medir la gestión. Esta gestión que vamos a medir puede ser tanto de una empresa en su totalidad, como también puede ser de distintas gerencias y a su vez también puede ser de un proyecto en particular. Lo que más atractivo tiene es que es un número o una magnitud que va a indicar cómo está un determinado proyecto o un determinado indicador para esa empresa o para ese proyecto. Hemos visto nosotros que lo fundamental es poder realizar un cambio de mentalidad con nuestro cliente para realizar estas otras actividades que es el trabajo de indicadores de gestión. Muchas veces estamos con todo lo que es la actividad de impuestos, con una actividad meramente operativa y debemos hacer un salto y poder transformar todo este cambio de mentalidad para agregarle valor a la gestión de nuestros clientes. Es decir, crearle
un marco a los clientes donde puedan apoyar su gestión y ver cómo va avanzando su negocio. Vemos que la asesoría estratégica con este cambio de mentalidad requiere que por lo menos tengamos todos los datos incorporados, simplemente puede ser en algún Excel o en ya sistemas de gestión. En lo personal he implementado un sistema donde eran actividades que estaban completamente fuera de control o no se las podía medir. Cuando uno empieza a elaborar un indicador, esos números comienzan a mejorar en forma sustancial. Básicamente porque la actividad deja de ser una actividad o una operación que está librada al azar y pasa a tener directamente un número en concreto con el cual vamos a comparar un periodo tras otro. Para poder realizar este trabajo, nosotros lo vamos a tener que realizar con alguno de nuestros clientes. No lo podemos realizar con la totalidad de los clientes porque sería imposible y tampoco habría tiempo material. La propuesta siempre es poder realizarlo con el 20% de los clientes o un porcentaje menor que representan la mayor participación o la mayor facturación del estudio. Yendo directamente a lo que son los indicadores de gestión, es sumamente importante cuando uno va a delinear un indicador de gestión tener un conocimiento total de lo que va a intentar medir. Esto que parece algo que puede no tener tanto sentido, en realidad cuando uno empieza a trabajar, es ese conocimiento lo que a uno le va a dar el sustento de cómo esos números van a ir modificando. Se van a poder ir modificando. Otro tema a tener en cuenta es que cuando uno va a realizar un indicador de gestión, es hacer un efecto cascadeo, ¿no? Es decir, hablar con todos los integrantes que van a estar involucrados, porque generalmente donde se produce el gran error o los resultados no terminan siendo buenos es cuando hay determinadas personas de la organización que no están compenetradas o no están sabiendo que estamos realizando una medición puntual y que queremos lograr una mejora de ese objetivo. Es por eso que podemos ver en este chat que los indicadores los podemos clasificar de dos maneras. Una es en función del tiempo, y ahí vamos a poder ver indicadores que son temporales, generalmente que uno los utiliza para un determinado proyecto o una determinada actividad, y luego los permanentes, esos que van a medir la gestión de la empresa a lo largo del tiempo. Una consideración importante, me parece que debe ser, es que no tenemos que tener gran cantidad de indicadores. Si uno tiene una gran cantidad de indicadores en los que todo el mundo o toda la organización va a estar mirando, esos indicadores es como que la gente al tener que mirar tantas cosas o tantos números es como que tiende a perderse. En función de lo que nosotros estemos viendo, podemos ver distintos tipos de indicadores. Uno de ellos puede ser el de retail, cuando podemos analizar las ventas por visita, tickets promedio, SKU promedio. Eso en lo que respecta al de retail. Luego para las redes sociales podemos ver la cantidad de seguidores que tiene y el grado de conversión, es decir, cuántos clientes que nos están visitando logran realizar una compra. Lo mismo sucede con los de logística cuando entramos a analizar la cantidad de clientes que hay en un reparto, en un determinado ruteo, qué facturación tenemos por cada uno de los canales. Y también lo podemos aplicar al de producción. Generalmente con el de producción vamos a tener en cuenta la cantidad de toneladas o de unidades movidas.
por la cantidad de horas hombre o la cantidad de cápitas involucradas. Creo que es importante cuando uno analiza estos indicadores junto con los financieros, muchas veces los de producción, es tratar de abstraernos de lo que es en pesos, ¿no? Porque en función de la depreciación que nosotros estamos teniendo de la moneda, produce grandes distorsiones. Entonces lo mejor es llevarlo siempre las comparaciones a toneladas o a unidades. A mí me ha tocado preparar los budgets para un sector determinado en dólares. Si bien puede parecer que este es un número que es como que está siempre estable, cuando la empresa se dedica lógicamente a la venta de un bien o de un servicio, también va a tener un impacto la venta de productos o de servicios de acuerdo al esfuerzo de compras que tengan que realizar los consumidores. Hoy creo que es algo ya naturalizado, el importante esfuerzo de compra que hoy tiene que realizar una población para poder comprar los alimentos de la canasta básica o satisfacer determinado tipo de necesidades. Esos alimentos, esos mismos alimentos, en varias décadas atrás, en la década del 90, resultaban ser sumamente accesibles para la gran mayoría de la población, entonces el esfuerzo de compra era mucho menor. Pasando a otro de los indicadores, seguridad alimentaria está generalmente relacionado cuando vemos empresas que tienen cadena de frío, ya sea de media o de baja temperatura, y en función de eso los saltos térmicos que se van produciendo. En recursos humanos siempre se relaciona con la cantidad de horas extras. Después, en lo que es medio ambiente, hoy se está tendiendo mucho a analizar lo que es la huella de carbón, el consumo de agua y de todos los recursos, porque es algo que hoy se está mirando mucho. Y cuando hablamos de operaciones lo podemos relacionar directamente con lo que es merma de envases o de productos dentro de un piqueo. En el siguiente chat podemos ver cómo la tecnología ha obligado a los profesionales a un nuevo concepto, que es el de fluidez digital. Hoy yo creo que estamos ya todos acostumbrados a tener sistemas en los cuales la información está disponible en la nube o con programas bastante sencillos podemos tomar control de un equipo y eso hace que la información esté mucho más disponible desde todos los lugares cuando se la desea consultar. Es decir, que tendemos a eliminar las tareas repetitivas y aprovechar la tecnología en todo lo que es la automatización de tareas para poderle dar un valor agregado a nuestros clientes. A modo de conclusión, hemos planteado que los indicadores son necesarios. Lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Es por eso que una buena elaboración de indicadores van a asegurar una gestión importante en nuestros clientes y le van a poder tomar cursos de acción mucho más favorables. Bien. ¿Cómo me muteé de acá?
Bueno, lo que queríamos mostrar más que nada es una herramienta, digamos, que entendemos que es de las más simples para hacer la transición. Estamos acostumbrados a trabajar con números, los indicadores claves de gestión, lo que hemos visto en algún momento de la carrera como índices, nos dan la posibilidad de hacer esa transición, en este caso hacia la consultoría, de manera más suave, más natural, más simple. Te hago una pregunta, Diego, como si estuviéramos en la televisión. ¿Qué importancia tiene o qué utilidad le diste vos en tu trabajo, en el trabajo con el cliente, a la gestión por indicadores, más allá del número en frío? ¿Por qué sirve como herramienta para poder gestionar en una pyme la gestión por indicadores? Yo creo que fundamentalmente la gestión por indicadores lo que tiende es a eliminar la explicación que ya no tiene sentido, la excusa. Si nosotros determinamos que un indicador iba a estar en un determinado stretch, ese indicador debe estar en ese stretch. Y todo el equipo debe trabajar para tratar de lograr ese número. Es importante, que por eso recalqué cuando lo explicaba, que todo el equipo esté consustanciado de qué es el trabajo que vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, para que todos traten de llegar a ese número. Generalmente se producen, hay veces, conflictos entre dos áreas que son bastante conflictivas, que una es el área comercial con el área de finanzas. El comercial quiere vender y el financiero quiere cobrar lo más rápido posible. Entonces, lo importante en ese caso es tener bien definido cuántos días de cobranza son los permitidos para que podamos trabajar bien en ese indicador. Estás muteado, Ariel. Ariel, no se te escucha. Ariel, No se escucha. Ariel, el micrófono está muteado. Ese indicador generalmente es definido por el dueño o el gerente del área, y es en dónde quiere parar a la empresa con ese objetivo. Si estamos hablando de producción, generalmente vamos a comparar las distintas sucursales o la competencia, cómo está preparando o cómo está operando la empresa en ese indicador. Y de esa manera lo vamos a poder ver. Lo más común es cuando se comparan las distintas sucursales de una empresa, tienen más o menos la misma estructura, todas deben tender a tener lo mismo. Siempre y cuando que no sea un indicador que está relacionado con la venta, lógicamente, porque si es un indicador donde la venta define más o hay mayor porcentaje en una zona, ese indicador va a dar mucho mejor. Pero cuando son indicadores de operaciones, de seguridad y demás, todas las sucursales o todas las áreas deberían trabajar en la misma línea. Ariel, no escuchamos la pregunta. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a todo lo que es tecnología, no se sabía bien cuántos equipos reparaba cada uno de los técnicos. Entonces, a partir de la elaboración de un indicador y que cada técnico tenía todos los equipos que iba reparando, se estableció una media de que todos los técnicos por lo menos deberían reparar 120 equipos por mes. Algunos reparaban 110, otros 130, pero es como que se ajusta la banda a ese número. Y bueno, todos tratan de salir bien en ese indicador. Una cosa importante es que cuando los empleados no tienen acceso a esta información, es irle pasando un avance a lo largo del mes.
podemos hacer un corte el día 10, otro el día 20 y otro cerca del fin de mes, para que todos tengan una buena performance. O sea, se trata siempre de mejorar la gestión y no demostrar que alguien es mejor que otro. Bien, perfecto. Estoy muteado acá, perdón. Bárbaro. Sí, perdón que estaba muteado, lo que pasa es que como estamos en el mismo ámbito era para que no resonara. Bueno, la idea general, como les comentábamos al principio, es que pudieran ver con un caso práctico, digamos, cómo se puede brindar servicios de consultoría dentro de un cliente, en este caso dentro de un cliente PYME. Nosotros seguramente muchas veces estamos brindando la consultoría sobre algún requerimiento que nos da algún cliente nuestro, nos piden nuestro consejo sobre algún aspecto de la venta, algún aspecto de la gestión de stock, algún aspecto de la gestión de compras y a veces no nos damos cuenta. Bueno, el punto es que podamos empezar a separar y a valorar este tipo de actividad. Estamos muy acostumbrados a leer bibliografía y normativa para poder resolver un problema por el cliente. Con la misma estructura de trabajo podemos solucionar problemas organizacionales. Puntualmente lo que les comentaba al principio, lo que es la consultoría sobre procesos organizacionales y procesos de mejora. Enganchando con lo que mencionaban los chicos antes de transformación digital, yo puedo pensar en mejorar esos procesos, no solamente como una automatización tecnológica, sino pensando cuáles son los cambios reales que podríamos hacer sobre los procesos utilizando la tecnología que está disponible. Para eso, bueno, tengo que empezar a mirar y a entender un poco, bueno, obviamente redes sociales, sistemas de gestión, ahora que está tan en boga, digamos, que vamos a empezar a encontrarnos con nuestros clientes con el tema de pagos de criptomonedas, contratos inteligentes, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo para descubrir. La consultoría es un mundo muy apasionante, da muchos beneficios, bien encarada también da muchos ingresos, así que bueno, piensen que de hecho los grandes estudios a nivel global, como PwC, como Deloitte y Ernst & Young, van separando de su organización, porque aparte por una cuestión de regulación, lo que es la parte de auditoría y la parte de impuestos de sus unidades de negocio de consultoría. O sea, a tal nivel es importante la consultoría a nivel global que los grandes de la profesión lo tienen de manera separada. Así que bueno, la idea era que nos quedemos con un disparador, que esto se puede empezar ya el lunes no porque es feriado, pero es una área muy interesante de la profesión para poder desarrollarlo y tenemos todos los elementos para encararlo. Si hay alguna pregunta la escucho y si no, vamos a un breve receso. Sí, Ariel, Diego. Bueno, yo la pregunta del millón, y no sé si está desubicada acá, pero es cómo se cobra la consultoría. Por proyecto y aparte, Silvia. Marcando objetivos, qué se va a hacer, cuándo empieza, cuándo termina y cuánto sale, cuántas horas. Sí, no van en combo, todo incluido. Claro, ese es el tema, porque, o sea, digo, no está en la tabla de honorario así muy discriminado, y la consultoría de la que están hablando ustedes, y entonces por ahí el cliente confunde que si vos le vas a liquidar un impuesto, le tenés que hacer todo el control de gestión, manejarle de alguna manera la organización. No sé, bueno, es como que cuesta, por lo menos a mí me cuesta mucho ese tema. Es el gran desafío, discúlpame que me meta, Ariel. Sí, yo creo que uno lo tiene que primero entusiasmar al cliente que va a poder lograr una mejora con esto. Yo el caso que les desarrollé fue un caso concreto con un sistema que esta empresa ya venía trabajando con un sistema, compraron un CRM que es básicamente es un CRM, pero es un sistema que maneja la relación entre los clientes y los proveedores.
Cuando todo ese sistema se empezó a funcionar y empezó a andar, los dueños de la empresa se entusiasmaron. Luego el importe del proyecto se dobló, pero creo que la gran ventaja que tiene esto es que una vez que uno lo implementa, los sistemas quedan y fundamentalmente lo que debe quedar es el hábito. El hábito de que la gente se acostumbre a trabajar de una determinada manera. ¿Y cómo se fija un hábito? La gente lo debe repetir por lo menos 21 veces. Cuando uno repite un hábito por lo menos más de 20 veces, el hábito tiende a fijarse. Si todos los viernes sacamos la información para una gestión y el lunes la mostramos, todos van a estar esperando, al principio no, pero la segunda, la tercera vez, la gente ya sabe que el lunes viene la reunión de resultados de 10 minutos o una reunión de 5 minutos, donde se muestra el número y todos siguen trabajando. Yo creo que a mí los mejores resultados me los dio con eso, es decir, pactar que se va a hacer y se cumple, salvo que, bueno, que haya una eventualidad o pase algo de fuerza mayor, ¿no? Pero al menos esa ha sido mi experiencia. Y Silvia, para sumarte un comentario más. Hay un tema, digamos, que si el cliente no ¿Se escucha ahí? Ariel, si están ambos en la misma oficina, uno tiene que mutearse y cancelar el sonido de salida de la computadora. Para el All Inclusive, Silvia, lo que yo implementé y me sirvió es una carta de servicios. ¿Qué es lo que está incluido? El abono mensual, ¿qué incluye? Esto y esto. Y se revisa cada 6 meses, un año, según las condiciones del cliente. Cualquier otra cosa que surja, lo charlamos y se cotiza y se arranca, aparte de lo que es abono. Sobre todo para estos trabajos que es muy fácil fijarles principio y fin. Y no es algo que va a la cola del resto. Tengo modelito incluso, Sí. después te comparto si querés. Perfecto, muchísimas gracias. Te sumo, bueno, también el día con lo que dice Beatriz. El primer punto, digamos, es que vos le puedas transmitir al cliente que lo que le vas a dar tiene un valor. Porque si el cliente, digamos, no percibe que tiene un valor y se piensa que, por decir algo, cargar una factura, hacer simplemente un comentario, no va a estar dispuesto a pagarlo. Ahora, si yo le puedo mostrar de alguna manera, podemos analizar en conjunto que no se va a generar un ahorro de 200.000 pesos, que va a tener un ingreso extra de 500.000 pesos, yo puedo pensar, para hacer un cálculo así muy fácil y muy rápido, que bueno, mis honorarios para poder lograr este trabajo es el 10% de ese valor, el 20%, lo que yo considere necesario. ¿Por qué? Porque le estoy brindando algo que no tenía entonces. Y el empresario que tengo delante tiene la mente abierta como para decir, bueno, no tenía 500.000 pesos y ahora voy a tener 500.000 pesos y estoy dispuesto a sacrificar el 20% y eso me lo paga en formato de honorarios, vamos a llegar a buen puerto. Ahora, si no valora ese trabajo, yo tampoco tengo que estar en condiciones de prestárselo. El tema de la consultoría, muchas veces lo que implica es que yo le tengo que mostrar la mejora. Si el cliente no percibe la mejora, difícilmente le puedo cobrar honorarios de ningún tipo, ni base hora, ni base proyecto, ni de ninguna manera. Las dos formas que se acostumbran a presupuestar son base hora y la otra es base valor. Con base hora el problema que tenemos es que si yo hago una subestimación de las horas voy a perder dinero. Y si hago una sobreestimación, a veces el cliente le puede parecer que está pagando mucho dinero por nada. Entonces, si yo puedo desacoplar el valor del honorario que estoy pasando del tiempo que estoy insumiendo, ahí va a ser más justo para todos. Pero de vuelta, creo que la parte más importante es
por decirte, digamos, un punto de partida es decir, bueno, el cliente, ¿cuánta plata va a ganar con este proyecto? Tanta plata. Bueno, hago una estimación que yo considero necesaria, un 5, un 10%, y sobre ese valor es que determino cuál es el honorario. A veces esa base no la tenés, entonces lo que hay que preguntarle al cliente es si él está dispuesto a pagar, de vuelta, un número que planteó el azar, 50.000 pesos para sacarse un problema de la cabeza. Por ejemplo, un cliente nuestro en una época, y ahora lo resuelve con alguien interno, el problema que se quería sacar de la cabeza era gestionar los recursos humanos, no quería dialogar con el personal, no quería desvincularlos, no quería escuchar si necesitaban tal o cual cosa, y bueno, durante un tiempo lo hicimos nosotros y después evaluamos en conjunto que era mejor que lo resolviera con una persona de manera interna. Entonces, él, por un lado, liberó tiempo y por otro lado, liberó estrés de tener que estar lidiando con ese tema. No sé si con eso te respondo un poco. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Valeria había levantado la mano, no sé si tenía una pregunta. Sí, me parece. Hola, buenas tardes. Sí, de alguna manera fue respondiéndose, pero me permito el comentario que considero que un gran desafío que tenemos como profesionales es ir de alguna manera transformando estos servicios tradicionales que tenemos en cada cliente y ofreciéndole otro tipo de servicios, que obviamente deberán ser cotizados de manera adecuada, pero bueno, creo que es un desafío muy importante para la profesión hoy en día, y bueno, felicitarlos a los chicos por la exposición. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, un poco a Valeria, cuando armamos esta jornada, o sea, la idea central fue justamente, que es el lema, ¿no? Los 40 años de transformación de la profesión, porque creemos, ¿no? Desde la comisión, que la profesión así como está, ya no tiene mucha vida, o sea, si no le agregamos valor y si no cambiamos la mirada y el enfoque del servicio que vamos a prestar, o sea, cualquiera va a poder liquidar un impuesto, me parece que le vamos a tener que cambiar justamente, por eso un poco fue también la idea y los temas que elegimos para la jornada fue un poco en base a eso, ¿no? Me parece que en eso coincidimos. Bueno, no sé, Ariel, Diego, si estamos, si hay alguien que quiera preguntar algo, estaríamos en tiempo, me parece. Sí, yo creo que estamos en tiempo ya, y me parece que Ariel tiene problemas con el micrófono, está compartiendo con Diego. Entonces, sí. No sé si les parece, iniciamos el break, así no retrasamos el próximo panel. Nos tomamos unos minutitos, a no ser que, bueno, no sé si están Diego o Ariel desde el mismo dispositivo, disponiendo lo contrario, pero si no, ya iniciamos el break y en unos minutos seguimos con el siguiente disertante. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, muchas gracias.